¿Y el ABC de las fracturas top frecuentes que vienen a urgencias, cuál sería? Y que luego al final llegan a quirófano. Claro, aquí un poco a lo mejor separamos niños por un lado, ¿vale?, y adultos por otro. ¿Vale? Niños sería una fractura en la muñeca, pero que los huesos de los niños son muy flexibles. Como lo explicamos, es un tallo joven de un árbol que tú puedes doblarlo, pero no se rompe. Uh-huh. Entonces, bien, con ese tipo de fracturas, que lo único que hacer es poner una escayola y ya está. No pasan por quirófano. No pasan por quirófano. Vale. Y luego los que pasan por quirófano son que se rompen el codo, que es una caída muy típica en los niños, y se rompen el codo, y eso es la gran mayoría, les toca quirófano. Uh-huh. Y en adultos, de las más frecuentes, yo también diría que es la muñeca, porque al final cuando caes pones la mano. Sí. O sea, mejor el golpe en la muñeca que en la cabeza. Las cosas como son. Y yo creo que la más frecuente, muñeca, y a lo mejor tobillo también, las torceduras, las escaleras, los deportes. Cuéntanos un poco más cómo ha evolucionado. Cuando un niño se rompía un codo antes, como cuando nosotros estábamos en el colegio, que ibas que a lo mejor no ha evolucionado nada, pero cuando ibas con toda la escayola, con el brazo aquí en cabestrillo, te filmaban los amigos, estabas un mes y medio ahí sin hacer nada. ¿Ha evolucionado algo o eso sigue así igual? En niños sigue igual, porque es lo mejor. Los niños curan solos prácticamente muchas veces, es una maravilla. Un adulto nunca va a tener los mismos resultados que un niño después de hacerse una fractura. Es que hay veces que un niño, porque te dice me lo rompí de pequeño, pero si no, no tienes ni idea, es un hueso totalmente normal, sin ninguna alteración. O sea, que tú ves una radiografía de un hueso que se rompió de niño y a lo mejor ni lo sabes. Exacto. O sea, ni te das cuenta, ¿no? Exacto. Vale. Entonces, así, la cirugía de niño en real es poquito lo que se hace. Se coloca el hueso en su sitio y no se deja como en los adultos material que a lo mejor se quedan para siempre, como placas, tornillos. Uh-huh. Se ponen unas agujas, que es como si fuera un tornillo, pero no lleva la rosca. Entonces no lesiona tanto las zonas de crecimiento de los niños. Se deja eso su tiempo o su escayola, se quita y ya está. Y queda el hueso intacto. Y después, entonces quitáis la aguja otra vez, ¿no? En niños, o sea, eso no se queda puesto para siempre, para toda la vida. Los quedan. Poner la aguja como si fuera un esqueleto o algo así. Tú tienes dos fragmentos y como un pincho moruno. Piensa que lo del pincho moruno son los trozos de hueso que hay que dejar unidos. Tú los dejas, los mantienes unidos y entonces tienes que esperar un tiempo y el niño hace su hueso. O sea, tú pones la aguja solo para que el hueso quede en la posición buena. En sí, el niño es el que se va a curar. Y todo eso se vuelve a generar. Claro, se genera su hueso y ya una vez que está el hueso y es un bloque en vez de dos, tú puedes quitar la aguja. Porque como no tiene rosca, es tirar y sale. ¿Cómo que rosca? Rosca como los tornillos tienen rosca. O sea, que tú tiras como si y ya se queda en su sitio. Claro, a los adultos, como un pincho moruno. Claro, a los adultos les ponen placas, tornillos. Y un tornillo para quitarlo no es tirar y ya está. El desatornillar, el movimiento de desatornillar poquito a poco, porque tiene la rosquita. Pero el niño va a otro nivel, la se lo aguja quitas y ya está. Es, pues eso, como dice ella, el pincho moruno. Es que les tiras y sale. Lo que pasa es que los niños, claro, no tienen. Nosotros los tenemos que dormir para eso normalmente, porque no, vamos, lo que es estirar, pues les duele un poco, ¿no? Depende de la zona y lo larga que sea la aguja. Claro. Y lo mayor que sea el niño hay y sitios entienda. en los que va a pelo. Sí. Vale. O sea, que sin anestesia, quiero decir que se le pueden quitar sin anestesia la aguja del hueso. ¿La aguja se ve por fuera? Sí, hay algunas que sí, que se ve por fuera. Lo que pasa es que, claro, se mandan a casa al niño con las agujas tapadas y normalmente una escayola también que proteja la zona y no la mueva. Entonces, al final, pocos en el día a día lo están viendo. Hay algunos casos que sí, pero bueno, se educa a los padres. Para que no toquen nada. Para que no se asusten. Y que no toquen nada, no vaya a ser que alguno por ahí se haga el mecánico y se pueda tocar. Y no se ponga o venga con ellas en la mano. Hay veces que han venido a la urgencia con ellas en la mano de que es que me la ha enganchado y se ha caído. Sí, claro, ¿verdad? Sí. Bueno. Quedándonos en los niños todavía, que de eso me tengo bastante curiosidad. ¿Cuál es la peor? O sea, que un niño se rompa, ¿qué cosa es lo peor? Que se tira muchísimo tiempo, lo pasa mal. ¿Cuál es la peor lesión de un niño? Qué catastrofista. Pues, claro, estoy pensando en varias,
Pero lo que peor llevan también los niños muchas veces si les tienes que dejar sin poder caminar. Efectivamente. Por ejemplo, un fémur. El fémur. Que le tienes que dejar, le cuesta entenderlo del por qué yo no puedo salir andando y demás. Cuando son así escayolas también mucho tiempo, a ciertas edades que no ven que va a tener un beneficio futuro, de que, vale, es un mes malo, pero luego voy a estar bien. Les cuesta el llevarla. Y sobre todo, lo peor, y sí que tanto para niños como para adultos, es cuando la fractura toca la articulación. Porque la articulación ya no solo es hueso, es cartílago, y el cartílago no se regenera igual. O sea, si la fractura toca muñeca, hombro, o sea, cada... Hombro, codo... Claro, la articulación como tal, no de un hueso largo. O sea, si te lo partes aquí, o sea, en medio, no altera articulación, pero si llega a muñeca o cadera, o es cuando se complica ahí más difícil. Sí, porque ahí la articulación sí que tiene que quedar perfectamente alineada. Los niños es verdad que a lo mejor les dejas con el hueso un poco angulado y lo corrigen. De verdad, que quedan como nuevos. Madre mía, qué hachas. Sí. Pero la articulación sí que la tienes que dejar perfectamente lisita por dentro, que se vea en la radiografía una línea impoluta. Porque si no, sí que de mayores pueden acabar con una artrosis antes de tiempo, o sea, que desgasten más la articulación y les duela más. Vale. ¿Y cómo te rompes el fémur? Es decir, el fémur... Pues los niños también van en coches al final, las bicicletas, los patines eléctricos, menuda epidemia de patines eléctricos. Son muy peligrosos. ¿Por qué? Porque vas mucho más desprotegido. Una bicicleta, tienes más estabilidad al final en una bicicleta. Que también igual vas igual de desprotegido que llevas un casco y todo el cuerpo al aire. Y gracias si llevas casco. También. Pero el patinete es mucho más inestable. El centro de gravedad por donde lo llevan a cualquier bache en el suelo, que a lo mejor tú con una bicicleta lo sorteas y sales bien, en el patinete ya te has caído al suelo. Ya. Eso sí. Velocidades a lo mejor pueden alcanzar las mismas, pero es mucho más inestable. Y hablando, que hemos hablado un poco de los yesos de larga duración, yo he visto en alguna ocasión los bebés, los yesos pelvipédicos, ¿no? Pelvipédico se llama. ¿Cómo, o sea, en qué como tipo de un pañal enfermedades? Enorme, Eso para es. que nos hagamos una idea, como si fuera un pañal que coge las piernas. Pero es de yeso. Un legging. Vale. Como si fuera un legging de yeso. Le coge todo. ¿Y eso para qué enfermedad se usa? Eso se utiliza mucho cuando tienen problemas con la cadera al nacer. Vale. Que tienes que asegurarte que la cadera esté bien en su sitio para que se pueda formar el hueso. Porque si la cadera no está bien en su sitio, no se va a formar bien la articulación de la cadera y luego sí que la cadera es indispensable para andar. Claro. ¿Cómo se arma? Una vez que habéis hecho lo que tenéis que hacer, ¿cómo se arma eso? O sea, ¿cómo porque lo hacéis? ten en cuenta que son bebés. Es más difícil todavía, ¿no? Pues no se mueven más y tal, ¿o no? Los exploras. Bueno, cuando son pequeñitos le pones un poco, que lo hacen las matronas y las enfermeras, un poquito de azúcar en la boquita, moja el chupete en azúcar. ¿Y los tranquilizas? Totalmente, se dejan hacer cualquier cosa. ¿Sí? Recién nacidos de un día, sí. A lo mejor les tienes con un berrinche porque justo lo acabas de levantar y no te deja moverle ni para un lado ni para otro, que te hace contra. Llega, le pones el chupete con el azúcar y a dormir. Fíjate, eso no lo había escuchado yo. Algunos sí que los tenemos que llegar a dormir para ponerles el yeso. O sea, para ponerle hay que dormirlo, pero para explorarle, por ejemplo, para saber si hay que ponérselo, con el azúcar te dejan explorarle. Pero si para ponerlo que ya es más rato, encima hasta que el yeso frague, que esto es término de obra. Sí. Hasta que explícalo frague. un poco eso, cómo va lo del yeso. Porque el yeso, las capas. bueno, los yesos en nosotros son como un rulo, una venda que lleva el yeso, la arenilla, por así decirlo, impregnada en la venda. Entonces tenemos que mojarlo en agua, lo pones alrededor de la pierna o el brazo y tienes que esperar a que seque. Entonces el yeso se va a calentar, se va a poner duro y luego se enfría. Y claro, eso lleva unos minutos. Sí. Y un bebé tiene que estar totalmente quieto y tiene que estar dormido. Y tienes que asegurarte, porque eso al ponerse duro, eso lo va a llevar ¿cuánto tiempo? El yeso, ¿lo llevan? Pues a lo mejor, depende del caso, pero un mes eso es. o más. Un mes también con se van eso cambiando. puesto. Un bebé que se mueve muchísimo y tal, entonces tienes que asegurarte de que tenga suficiente espacio también en la barriguita y todo para poder respirar bien y que que haga su vida dentro del yeso, entre comillas. Dato importante, que hacer un agujero para poder hacer pis y caca.
y que los padres le cambien. Mira, eso no lo había pensado. Es importante. Claro, y al mismo tiempo lleva luego el pañal y todo para precisamente eso. Claro, llevar un pañal. Claro, y eso al final se mancha un poco. La verdad es que es difícil, yo lo entiendo. Tiene que ser muy difícil el día a día. Y estábamos hablando de los niños y en los